¿Alguna vez has sentido el crujir de un dulce envuelto en papel brillante, con ese aroma que te transporta directo a la tiendita de la esquina, donde con unas monedas en el bolsillo el mundo parecía más dulce? Para los mexicanos que crecieron en las décadas de los 60, 70 y 80, las chucherías no eran un simple capricho, eran el latido de la infancia, compañeros inseparables de los recreos escolares, las fiestas de piñata y las tardes eternas jugando en la calle. En un México sin centros comerciales ni cadenas internacionales, la dulcería era un ritual sagrado: entrar, oler el azúcar caramelizado, elegir con cuidado entre los colores vibrantes y saborear cada bocado como un tesoro ganado con esfuerzo. Los abuelos sacaban una moneda del bolsillo como premio, las mamás lo regalaban en la sobremesa y hasta los maestros lo usaban para calmar un día agitado. Pero el paso del tiempo, con sus regulaciones sanitarias, la industrialización y la invasión de marcas globales, fue borrando de los anaqueles esos dulces que definieron generaciones. Algunas fórmulas se alteraron irremediablemente, otras se retiraron por costos o normas, y muchas simplemente se evaporaron, dejando solo el eco de sus sabores en la memoria colectiva. Hoy, te invito a un viaje nostálgico por 7 dulces mexicanos icónicos que desaparecieron, pero que viven en los recuerdos de quienes corrieron al timbre del recreo con una moneda apretada en la mano. Estos no eran solo golosinas, eran pedazos de historia, de risas compartidas y de una niñez que sabía a azúcar pura y alegría simple. Quédate hasta el final, porque el último dulce era un juego en sí mismo, un caramelo que convertía cada compra en una aventura y te hará antojar revivir esos días de inocencia. Comparte en los comentarios cuál de estos te trae más recuerdos, y juntos mantengamos viva la dulzura de antaño. Chicles Motita. En el corazón de la nostalgia mexicana, los chicles Motita reinaban como el dulce supremo de la niñez, esos cuadraditos envueltos en papeles brillantes que prometían un mundo de sabores intensos. Verde para manzana, amarillo para plátano, rojo para fresa, cada color era una invitación a la aventura, y con solo unas pesetas o centavos, podías comprar un paquete entero para ti y tus amigos. En los años 70, cuando las tienditas de barrio eran el epicentro de la diversión, Motita era el rey del recreo, se masticaba con furia durante la fila para el baño, en las escondidas después de clases o en las charlas eternas bajo un árbol. El sabor explotaba en la boca, dulce y artificial, pero efímero. En minutos, el chicle se endurecía como una piedra, obligándote a seguir masticando por pura terquedad infantil. Lo mágico no era solo el chicle, sino el ritual: rasgar el papel con cuidado, oler esa fragancia sintética que olía a fiesta y compartir con un compañero de pupitre. Muchos guardaban las envolturas como reliquias, dobladas en cuadernos junto a las tareas, usándolas como marcadores o trueques improvisados. En las colonias populares, donde el dinero escaseaba, Motita era un lujo accesible que unía a los niños en risas y competencias de quién duraba más sin tragar. Las mamás daban una moneda extra para portarte bien, y los abuelos siempre tenían uno en el bolsillo como premio por una buena nota. Con la llegada de chicles importados, rellenos de sabores eternos y sin azúcar, Motita perdió terreno, las fábricas cerraron líneas de producción y poco a poco desapareció de los estantes. Hoy, evocarlo es revivir el timbre del recreo, el sol en la cara y esa dulzura efímera que enseñaba que la felicidad podía caber en un cuadradito de papel. Para generaciones enteras, Motita no se fue, se quedó grabada en el paladar como el sabor puro de la infancia mexicana. Lunetas. Antes de que los chocolates multinacionales inundaran México, las lunetas eran el orgullo patrio en forma de dulce, esas bolitas redondas cubiertas de una capa dura y colorida que escondían un centro de chocolate cremoso y dulce, perfecto para manos pequeñas. Empacadas en tubitos de cartón que cabían en cualquier bolsillo o mochila escolar, las lunetas eran accesibles y versátiles: un puñado en la bolsita de la piñata, un compañero en la matiné dominical o un premio por romper la olla en las fiestas infantiles. En los años 60 y 70, su sencillez era su encanto, no necesitaban rellenos extravagantes ni publicidad millonaria, solo colores vibrantes que alegraban la vista y un chocolate que sabía a hogar. Los niños las coleccionaban por colores, las apostaban en juegos de canicas o las ordenaban en pilas antes de devorarlas, creando rituales que duraban horas.
En las dulcerías de los barrios, el vendedor la sacaba de una caja polvorienta, y el crujir de la capa dura al morderla liberaba el chocolate suave que se derretía en la lengua, dejando un regusto agridulce de nostalgia. Eran el dulce de las celebraciones humildes, repartidas en cumpleaños con mesas de papel y globos caseros, o en las ferias de pueblo donde el aire olía a algodón de azúcar. La globalización y la agresiva mercadotecnia de marcas como M&M's las desplazaron, las fábricas mexicanas no pudieron competir y las lunetas se retiraron del mercado, dejando vacíos los tubitos de cartón en las memorias. Hoy, recordarlas es evocar la niñez sin complicaciones, el orgullo de un dulce local que competía con los gigantes y el placer simple de un chocolate que sabía a México, a risas compartidas y a tardes eternas bajo el sol. Tootsie Pop Clásica. La Tootsie Pop Clásica, esa paleta legendaria de los 70 y 80, era más que un dulce, era una prueba de paciencia y un desafío eterno en los recreos mexicanos. Con su caramelo duro en sabores explosivos como cereza o naranja, y un chicle escondido en el centro, prometía una recompensa que valía cada lamida. La envoltura con el indio lanzando una flecha era icónica, y los niños la guardaban como amuletos, soñando con canjearlas por premios imaginarios. En las tienditas, costaba lo justo para un antojo, y acompañaba caminatas largas a la escuela, tardes de fútbol callejero o esperas en la banca del parque. El ritual era sagrado, contar lamidas hasta llegar al chicle, compitiendo con amigos para ver quién duraba más sin morder. El caramelo se adhería a la lengua, liberando sabores intensos que olían a carnaval, y el chicle final era la victoria, masticado hasta el cansancio. En cumpleaños, mesas llenas de Tootsie Pops eran el centro de la fiesta, junto a piñatas estallando confeti y risas que resonaban en el barrio. Con los cambios en fórmulas globales, tamaños reducidos y presentaciones modernizadas, la versión original se diluyó, ya no provoca esa emoción de eternidad, ni el misterio del indio en el papel. Hoy, su recuerdo trae de vuelta la inocencia de los 70, cuando una paleta era un mundo entero de anticipación, y el chicle del centro era el trofeo de una niñez que se medía en lamidas y sonrisas compartidas. Carlos V Pequeño. El Carlos V Pequeño, esa barrita compacta que cabía en la palma de la mano, era el chocolate soñado de las generaciones pasadas, envuelto en rojo con letras doradas que gritaban premio. En los años 60, representaba un lujo accesible, recompensa escolar por buenas notas, parte de la piñata en cumpleaños o un capricho de la abuela en la sobremesa. Su chocolate cremoso y dulce, con un sabor único y mexicano, se disfrutaba pedacito a pedacito, derretido lentamente en la boca para que durara. Comprado con monedas contadas en la tiendita, era símbolo de calidad local, un desafío a las importaciones con su sencillez orgullosa. En las colonias, los niños lo atesoraban en mochilas, compartiéndolo en recreos o guardándolo para la tarde. El crujir del envoltorio y el aroma chocolatoso llenaban el aire de promesas, y su textura suave era un abrazo en días fríos. Con el tiempo, la versión pequeña se retiró por presentaciones grandes y caras, orientadas a mercados modernos, dejando un vacío en la memoria. Para quienes superan los 60, evocar el Carlos V chico es revivir recreos soleados, bolsitas de fiesta y el calor de un hogar donde un chocolate era suficiente para iluminar el día, un emblema de la dulzura mexicana que presumía raíces y cariño. Duvalín original. A mí me tocó fresa, a ti vainilla. Esa frase era el himno del Duvalín original, un ritual compartido en envases cuadrados con palita de plástico que emocionaba al abrirse. En los 70 y 80, descubrir el sabor, fresa, vainilla o avellana, era una lotería dulce, con una crema densa y cremosa que se untaba con deleite. Costaba poco, pero valía oro en recreos, donde se compartía la palita entre amigos o se guardaba el envase como juguete. Las abuelas lo compraban para nietos, y en cocinas humildes, se abría mientras servía el café, uniendo generaciones en su textura única. El sabor original, más intenso y nostálgico, se perdió con fórmulas modernizadas, ya no es el mismo en las versiones actuales. Recordarlo es volver a la tiendita, al recreo ruidoso y al no lo cambio por nada, un dulce que era cariño puro, infancia compartida y la esencia de una México donde la dulzura venía en tubitos y sonrisas. Pastillitas Glorias.
Las pastillitas Glorias, envueltas en papel rojo con letras blancas, eran tesoros diminutos en bolsillos de abuelos, caramelos duros de sabor acaramelado que duraban eternamente. En domingos de misa, premiaban al niño inquieto en la banca o se regalaban en visitas familiares como gesto de afecto. Sencillas y accesibles, distintas de las glorias lecheras, formaban parte del paisaje cotidiano de los 60 y 70, un dulce humilde que olía a infancia y tradición. Su consistencia firme y dulzor sutil se masticaba despacio, dejando un regusto eterno. Con la dominancia de marcas grandes, dejaron de fabricarse, relegadas al olvido. Hoy, para mayores de 60, son símbolo de tardes iluminadas por un caramelo simple, un recordatorio de que la dulzura verdadera cabe en un bolsillo y un gesto de cariño. Paleta Payaso Original. La paleta Payaso Original, de malvavisco con chocolate y gomitas sonrientes, era un festejo en envoltura, más generosa y sabrosa en los 70. Premio en cumpleaños o sorpresa escolar, su apertura era festiva, con abuelas comprándola como detalle especial. El malvavisco esponjoso, chocolate grueso y gomitas divertidas olían a feria. Cambios en receta la alteraron, pero su recuerdo revive fiestas, ferias y consuelos dulces de una época mexicana.